Del 1 al 17 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 13 versos del 1 al 17. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se quitó su túnica y se ató una toalla en la cintura y se echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás, Pedro. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Respondió Jesús, le dijo: si no te lavo, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos, la cabeza, los pies, Señor, no solamente los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, y ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, porque les digo la verdad: los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Podemos sentarnos. Bienvenidos. Es el preámbulo de la Pascua. Y como hemos enseñado ya, Jesús iba a ser sacrificado al día siguiente. O mejor dicho, ese mismo día, porque en el horario judío el día inició con la puesta del sol. Es el preámbulo de la Pascua y Jesús encuentra un momento para bajar las revoluciones de absolutamente todo y pasar tiempo de calidad con sus discípulos. La Pascua está en puerta y Jesús lo sabe. Uno de los evangelios dice: no saben cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y es que al igual que la mesa, al igual que el pan
y el vino, al igual que el cordero asado y las hierbas amargas. Esta Pascua iba a ser diferente. Esta Pascua no solamente iba a enseñar que el Señor había perdonado y había pasado por alto la maldad del pueblo, la maldad de su pueblo. Esta Pascua no solamente se iba a convertir en un acto lúdico para los niños, donde los niños iban a preguntar: ¿y por qué un cordero? ¿Y por qué hierbas amargas? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué hacemos aquello? No solamente iba a ser un espacio para aprender, para degustar y para dar gracias. Esta Pascua era diferente porque por primera vez en toda la historia hebrea iba a ser sacrificado un cordero, un sacrificio hecho una sola vez y para siempre: Jesucristo. Pero esta Pascua iba a ser distinta a todas las demás, porque a diferencia de las demás Pascuas, no solamente iban a voltear al pasado, no solamente iban a ver lo que el Señor había hecho, sino que ahora iban a ver lo que el Señor hacía por ellos. Y no solamente iban a ver el pasado y el presente, sino que ahora el Señor les decía: vayan adelante y hagan ustedes lo mismo. Así que esta Pascua no solamente era una Pascua de memoria, de recuerdo, de conmemoración, de celebración. Era una Pascua de encomienda. Era una Pascua que enviaba. Acabamos de leer Juan 3. Sí. Y el versículo 1 es suficiente para predicar el día de hoy, aunque leímos 17 versículos. Mira lo que dice Juan 13, versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Jesús lo sabía. Y el Señor Jesús, al ver esto, el Señor Jesús, al entender esto, a Juan no le queda la menor duda de lo que dice a continuación. Jesús había amado a sus seguidores durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Que déjenme decirle que ninguna traducción al español le hace justicia a este texto, porque lo que debería de decir es que ahora les mostró toda la plenitud de su amor. O mejor dicho, ahora el Señor estaba determinado a amarlos hasta las últimas consecuencias. Y hermanos, si eso no es amor, entonces yo no sé qué sea. Jesús mostró toda la plenitud de su amor. Y es que quiero decirte algo: el amor, la palabra amor que encontramos aquí en el texto original, en el griego original, no es philos ni eros, es ágape. Lo que Juan está diciendo es que el Señor Jesús había amado a sus discípulos con amor ágape, y ahora el Señor se había determinado a amarlos con ágape hasta el final de las consecuencias, hasta lo último de todo, con toda la expresión y plenitud de ese ágape. Ese mismo amor del cual habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mismo amor del cual habla Juan 15:9, que yo los amo como el Padre me ha amado a mí. Ese amor ágape es del cual nos está hablando Juan. Es una clase de amor que, como enseñé el año pasado en la iglesia, es una clase de amor que solo
solo puede venir de Dios. El amor ágape no puede venir de otro lado, no puede nacer de nuestros intentos humanos de amar. Pero que, como hemos aprendido, y contrario a como muchos de nosotros crecimos pensando, es posible amar con amor ágape. Es posible amar con el amor de Dios. Porque de hecho esa es la tarea que el Señor Jesús nos hace. El ágape versus o en contra de lo que es el amor filial y el amor eros, es que el amor eros es un amor que solamente nace hacia lo deseable, hacia lo bello, hacia lo digno de ser amado. Yo no amaría con amor eros algo que no me gusta, algo que no me atrae, algo que no me llena todas mis expectativas. Porque solamente llenando las expectativas y solamente gustándome se convertiría en un amor eros. Por su lado, el amor filial es solamente un amor que nace de la admiración y de la compatibilidad. Es un amor, escúcheme bien, que siempre puede ser correspondido o que siempre es conveniente. Yo amo a mis amigos porque yo sé que ellos son capaces de hacer lo mismo que yo hago por ellos. Yo amo a mi familia porque pues me conviene estar en paz con ellos. Es un amor conveniente y no necesariamente tiene que ser malo. Pero yo amo a esa clase de personas, mis amigos, mis compañeros, mi familia, porque pueden corresponderme de la misma forma en la cual yo les correspondo a ellos. En cambio, el amor ágape es un amor que no nace de lo que es bello, que no nace de lo que es atractivo ni de lo que es deseable. Es un amor que no nace de la conveniencia ni de la posibilidad de que se me corresponda. A diferencia de esta clase de amor, el amor ágape es un amor que nace por elección. Una elección de buscar el bienestar de la otra persona. Y te voy a decir algo. Nadie es capaz de amar con amor ágape si ese amor no nace de Dios. Es imposible. Tú no te levantas en la mañana y dices: ay, ¿cómo habrán amanecido los indigentes que están en esta ciudad pidiendo ayuda en las carreteras? Tú no te levantas pensando en ellos y no te levantas mucho menos pensando en hacerles un bien. Si acaso se te conmueve el corazón cuando los ves. Pero el amor ágape es un amor que nace por elección y se trata de una elección en búsqueda del bienestar de la otra persona. Es un amor que en vez de poseer, busca mejorar, bendecir y hacer feliz al otro sin poseer. Es difícil dar esta clase de amor. Pero sobre todas las cosas, es un amor que da y que se da sin buscar lo suyo, sin esperar absolutamente nada a cambio. El amor ágape es el amor más genuino de todos porque es un amor que nace de algo sincero que no espera ser correspondido. Escucha bien, el Señor Jesús no esperaba ser correspondido por nosotros. A la luz de la definición de lo que es el amor ágape. Él no lo hizo así como por conveniencia. Ay, voy a hacerlo para que me adoren. Voy a entregarme para que ellos se entreguen a mí. Me estoy explicando. El Señor Jesús jamás pensó en una conveniencia al entregarse en amor por nosotros y por sus discípulos. Es un amor que nace y que se da en favor de aquel quien sabes que no tiene la mínima capacidad de pagar lo que haces por él. Normalmente nuestro amor, nuestros servicios y nuestros favores nacen: yo sé que algún día fulanito de tal me va a pagar lo que estoy haciendo el día de hoy por él. En cambio, el amor ágape no espera absolutamente nada a cambio. Todo lo cree, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Has oído esa lista de amor? Esa clase de amor que es un amor ágape. Es posible amar con esa clase de amor. Y el texto dice que Jesús, viendo el panorama completo, sabiendo que el momento se llegaba, Jesús había amado a sus discípulos con un amor ágape. Y ahora el Señor había determinado en su corazón amarlos hasta las últimas consecuencias.
porque Jesús llamaba a los suyos y ahora quiso hacerlo hasta el final, hasta el extremo. Hermano, voy a hablar de esto el domingo, pero Jesús no murió, a Jesús lo mataron. Vemos a un Jesús que ama con pasión, que nunca quiso y nunca buscó reclamar sus derechos. No buscó lo suyo, no buscó su propia conveniencia, sino que buscó el bien de los otros, el bien de los suyos. Esto fue lo que Jesús hizo. Los amó y los amó hasta el final, los amó hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿por qué Jesús hizo esto, hermanos? Porque Jesús sabía que había llegado su momento. Jesús sabía de dónde venía, a qué había venido y a dónde iba. Jesús sabía. Quiero que lo digas conmigo. Jesús sabía. Jesús sabía, hermanos. Y la mayor crisis que hay en la iglesia hoy, el mayor problema que la iglesia tiene hoy, y quizás siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá, no son las tentaciones, no es la maldad de allá afuera, no son las crisis económicas y sociales, no es la persecución religiosa. Hermano, la mayor crisis que existe en la iglesia es la crisis de identidad. Jesús amó a los suyos porque Él sabía de dónde venía, a qué había venido y hacia dónde iba. El problema es que el cristiano hoy no hace absolutamente nada porque no sabe ni dónde viene, ni hacia dónde va, ni quién lo ha amado, ni quién ha pagado un precio por Él. Dudamos de nuestra fe, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos por qué hemos sido llamados. Y si esa es nuestra crisis, y ese es nuestro problema, el demonio no necesita más tentaciones, no necesita más dificultades, nos tiene derrotados. Jesús pudo amar a sus discípulos y pudo amarlos hasta el final porque Él sabía de dónde venía, a qué había venido y hacia dónde iba. Él no tuvo ningún problema con entregar su vida plenamente, porque Él sabía. Dilo conmigo otra vez. Jesús sabía. Y es importante resaltar esto porque el conocimiento de la verdad nos permite actuar acertadamente. O como dice la Escritura, conocer la verdad nos hace libres. Conocer la verdad nos hace libres. Pero si tú no sabes quién eres, si tú no sabes de dónde has venido ni hacia dónde vas, difícilmente vamos a tener la libertad para amar, difícilmente vamos a tener la libertad para servir, difícilmente vamos a tener la libertad para entregarnos. Y si hay una crisis, lo repito otra vez porque esto es delicado y es terrible a la vez, si hay una crisis de identidad en la iglesia, el Satanás no necesita hacer absolutamente nada más, nos tiene derrotados. Porque vamos a ser una iglesia que no sale, una iglesia que no se apasiona, una iglesia que no adora, una iglesia que no sirve, una iglesia que está estancada. Porque no le queda claro quién es ni a qué ha venido. Y sabes que estos dos puntos, el primer punto, que Jesús se haya entregado hasta el final y que Jesús supiera quién era, que Jesús tuviera su identidad muy clara y muy firme, estos dos puntos permitieron a Jesús poder ver, poder tratar, poder amar, inclusive poder compartir el pan y lavarle los pies a Judas. Jesús no tuvo ningún problema con eso porque Jesús había determinado en su corazón amar
y entregarse. Él sabía quién era. Y él no tenía ningún problema con lavarle los pies a quien lo traicionaría. Él no tenía ningún problema con comer al lado de él en la misma mesa. ¿Sabes por qué? Porque el trato de Jesús hacia Judas no dependía de quién era Judas, ni de lo que hacía, ni de lo que él haría, sino que el trato de Jesús dependía de quién era Jesús y el amor que había dentro de él para dar. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque el Señor no hace excepción de personas. Muchos cristianos se justifican en el otro para determinar su manera de servir y su manera de amar. No, es que no se lo merece. No, es que él no ha hecho nada por mí. No, es que nunca participa. No, es que somos lo que somos por lo que el Señor ha puesto en nosotros, o somos lo que somos por los demás. Porque al menos Jesús tenía claro quién era, de dónde venía, a qué había venido y hacia dónde iba. Y más nos vale que si pretendemos servir al cuerpo de Cristo, nos quede claro quiénes somos, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Fue el amor ágape en Jesús y su identidad clara los que le permitieron servir aún a quien horas más tarde lo iba a traicionar. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo amó. Y Jesús se entregó. Así que Jesús conocía su autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía su identidad. Esto es clave y lo voy a volver a decir. Jesús conocía su autoridad porque Jesús conocía su identidad. Llegamos a conocer nuestra autoridad no por el miedo que sembramos en los otros, no por cuánto gritamos o no por cuánto levantamos la voz. Llegamos a conocer nuestra autoridad cuando llegamos a conocer nuestra identidad. Así que Jesús decidió amar a los suyos hasta las últimas consecuencias, porque él sabía de dónde venía, a qué había venido y hacia dónde iba. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Jesús amó a sus discípulos hasta las últimas consecuencias? Dice Filipenses que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, y tomó una forma muy particular. Él no vino como un rey, él no vino como un gobernante. Lo dije hace algunos domingos en la iglesia, aunque nos cueste, a mí me cuesta un chorro aceptarlo, Jesús vino como nuestro más grande servidor. Y el español se oye muy bonito. Jesús vino como nuestro más grande esclavo. Jesús vino a servirte. Jesús vino a servirme. ¿Cómo lo hizo? Jesús se levantó de esa mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla y en un lebrillo con agua, una cubeta, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Hermano, hoy en día no lavamos los pies porque pues no andamos en sandalias. Era una cuestión ritual del primer siglo, más que bíblica, cultural. La gente andaba en sandalias. Y cuando la gente llegaba a un hogar, se disponía al siervo de más bajo rango, porque hasta entre los esclavos hay niveles, hasta en los siervos hay niveles. Y se escogía al siervo o al esclavo de más bajo rango, el de más bajo rango de todos, en la puerta para lavar los pies de las visitas, para lavar los pies de quienes entraban a casa. Y lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es que el Señor Jesús no es que haya puesto un negocio de lavado de pies. El Señor Jesús está tomando la posición más humilde de todas. ¿Me entiendes?
Ahorita podríamos lavarnos los pies entre todos, que no lo vamos a hacer, pero ¿de qué sirve? Si después de secarnos nuestras manitas volvemos a ponernos nuestros sacos de altivez. Jesús tomó la posición del siervo más bajo porque hasta en los esclavos hay niveles. En el momento más crítico de su vida, faltando menos de 24 horas para su muerte, Jesús no piensa en sí mismo. Jesús piensa en nosotros. ¿Y sabes qué? Jesús pudo haber dado una pinta ahí, una media enseñada. A ver, Pedro, tráete una cubeta. A ver, tú, Andrés, tráete un trapo. O sea, pudo haber hecho que le ayudaran todos, ¿no? Y le voy a lavar los pies a 2, 3 y ya después se los lavan entre ustedes. No, Jesús no hizo un trabajo a medias. Él hace un trabajo completo. ¿Sabes que esa misma noche, cuando ellos iban entrando a ese lugar para celebrar la cena, según Lucas 22-23, dice la escritura que los discípulos se iban peleando para saber quién era el más grande en el reino? A esas alturas los discípulos se van peleando por saber quién es más grande. ¿Sabes quién era el más grande? El que le lavó los pies. El que les lavó los pies. Cualquiera de ellos, escúchame bien, cualquiera de ellos podría haber lavado los pies de su maestro. Pero al menos Juan no nos dice que nadie lo hizo. Ni Pedro. ¿Te acuerdas de cuando Jesús va a bautizarse con Juan y Jesús entra a las aguas del bautismo? ¿Qué es lo que le dice Juan? Al revés, bautízame tú a mí. ¿Por qué no tomó esa actitud Pedro? ¿Por qué cuando Pedro vio que el maestro le iba a lavar los pies? Porque, maestro, yo te los lavo a ti. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una dura cerviz. La cerviz es esta parte de los carneros, becerros, vacas, no sé, que cuando se endurece les impide agachar la cabeza. El Señor Jesús en todo el Antiguo Testamento en muchas ocasiones dijo que su pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo orgulloso, altivo, arrogante, que no podía agachar su cabeza en señal de humildad, de humillación. Y aquí hay 3 discípulos que estuvieron 3 años con el mejor maestro, y cuando era el momento de lavar los pies, ninguno se ofreció a lavar los pies ni los de su maestro. Que no te sorprenda, hermano, porque muchas veces nos ha tocado lavarle los pies al Señor o a otros y no lo hemos hecho. No mires con malos ojos a esos discípulos, porque en muchas ocasiones te ha tocado a ti y a mí humillarnos y servir a otros y no lo hemos hecho. Quizás somos igual de arrogantes y altivos que esos discípulos. Quizás alguno de ellos podría haber lavado los pies de su maestro si el Señor se lo pedía, pero lavar los pies del otro no. No, pues maestro, nos estamos peleando por saber quién es el más grande. Si yo le lavo los pies al otro, voy a aceptar que él es mayor que yo. Porque lavar los pies del otro implicaba aceptar inferioridad. Y entonces está este famoso diálogo entre Jesús y Pedro. De ninguna manera me vas a lavar los pies. Pedro, no entiendes, pero vas a entender. Yo le oro al Señor para que entendamos. Yo le digo, Señor, déjanos entender. Tú ya lavaste nuestros pies, pero quizás hasta el día de hoy no hemos entendido lo que pasó ese día.
De ninguna manera, Pedro, si no te lavo los pies no vas a participar en el reino. Entonces lávame todo. Pedro es genial porque es bien transparente. Aunque es de los peorcitos, es muy genuino, es muy transparente. Aquí vemos un Pedro contra Jesús, pero la realidad es que también vemos un nosotros contra Jesús. Pedro no tenía problema para que le lavaran los pies. El problema era quién le iba a lavar los pies. ¿Están conmigo? A cualquiera nos encantaría que nos laven los pies, pues es una señal de aquí yo más que tú. Pedro no tenía problema con que le lavaran los pies. Pedro tenía problema con quién le estaba lavando los pies. Pero el mismo que le lavó los pies a Jesús a Pedro fue el mismo que le lavó los pies a Judas. Hermanos, si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para que nos limpie, no tendremos parte con Él. ¿Me escuchó? Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para que nos limpie, no tendremos parte con Él. Porque a veces nos cuesta aceptar las cosas que Dios tiene para darnos. A veces nos cuesta aceptar que el Señor nos ama y que ya nos ha perdonado. A veces nos cuesta entender la gracia de Dios que no tiene límites. La gente podrá cansarse de nosotros y decir: este ya no tiene compostura. Pero la gracia de Dios no tiene límites. Tenemos que aceptar el servicio que Jesús hace por nosotros. Tenemos que aceptar el amor que el Señor Jesús tiene para con nosotros. Pedro vio e hizo milagros. Pedro predicó. Pedro vio la transfiguración. Pedro caminó sobre el agua y aún así Pedro necesitaba que Jesús le lavara los pies. Que el Señor le sirviera. Y me encanta, hermanos, porque el Señor Jesús no le dijo: mira, Pedro, si no tienes santidad, entonces no puedes formar parte de mi pueblo. Mira, Pedro, si no te sabes la Biblia al derecho y al revés, entonces no puedes formar parte de la iglesia. Mira, Pedro, si tú no eres un experto en la Biblia, entonces no tienes parte conmigo. No, el Señor Jesús no le dijo eso. El Señor Jesús le dijo: si yo no te lavo, si yo no te sirvo, si yo no te amo, entonces tú no formas parte de mi reino. Así que tener parte en el reino y tener parte con Jesús comienza simplemente recibiendo algo de Él. No sé cuántos de ustedes se levantan en las mañanas culpándose, con culpa, con dolor, sintiéndonos, porque a mí me ha pasado también, que somos inmerecedores de la vida, de la gracia de Dios, del respirar. Pues una forma de empezar a formar parte del reino de Dios es aceptar esa misericordia que es nueva cada mañana. Tener parte con Jesús comienza simplemente con recibir algo de Él. No a través de nuestros méritos, sino simplemente recibiéndolo. La humildad del hombre no comienza con dar servicio, comienza con la disposición de recibir el servicio de alguien más. Hermano, usted no tiene idea de cuánto, bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor usted ha formado parte de esas discusiones de hombres orgullosos y altivos que no ceden. No, yo pago, no, yo lo hago, no, yo esto, no, yo aquello, no, yo acá, no, yo acá, no, yo acá, yo acá. Porque quieren demostrar poder en vez de humildad. Porque quieren demostrar que ellos pueden en vez de aceptar y recibir. La humildad del hombre no comienza con dar servicio, sino con la disposición de recibir de lo externo. El lavado de pies literal no es importante, porque sabes que Judas fue lavado y aún así entregó a Jesús. Es la actitud.
Y está bien, es una bonita práctica. Quizás aquí en la iglesia no es común, pero no estoy diciendo que no sirva o que no se haga. Pero Jesús dice que el que está limpio no necesita ser limpiado más que solamente de sus pies, porque en aquellos tiempos pues era el diario andar, era el caminar, era las calles empedradas, llenas de tierra, el lodo, el polvo, el hollín, todas esas cosas. Entonces uno andaba de una casa a otra y llegaba con los pies sucios y era necesario limpiar eso. Y Jesús dice, el que está limpio no es necesario limpiarlo más que solamente de sus pies. De hecho, se cree que la versión original ni siquiera contenía esa parte del texto. Pero lo que Jesús está diciendo, hay un lavado inicial que hacemos en la sangre de Cristo, y después de ahí ya nada más viene un proceso de constante lavar por nuestro constante caminar, por nuestro constante transitar, porque constantemente herimos, constantemente fallamos, constantemente defraudamos a otros, voluntariamente e involuntariamente, y ahí es donde es necesario la constante limpieza de nuestros pies, metafóricamente hablando, obviamente. Así que cuando Jesús termina de lavar los pies de sus discípulos, y quiero que entiendas que todo esto gira alrededor de la mesa, todo esto gira alrededor del tema de la Pascua, todo esto gira alrededor de comer. Los otros evangelios dicen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Juan dice, no, adiós el pan, adiós el vino. El ejemplo, ahí está Jesús lavando, ahí está Jesús partiéndose a sí mismo por los otros. Y cuando Jesús termina de lavar los pies, se quita esa toalla, se pone su manto, se vuelve a sentar, y mira lo que les dice en el versículo 12: ¿entienden lo que acabo de hacer? Yo estoy seguro que los discípulos estaban todos friqueados, porque como les digo, perdón por la expresión friqueado, estaban todos así como en shock, no sabían cómo reaccionar. Eso es friqueado. Porque como les digo, ellos llegaron a esa cena, ellos llegaron a ese lugar discutiendo quién era el mayor. Seguramente los discípulos se llevaron la decepción más grande de su vida viendo a su maestro lavándole los pies. Si te fijas, según el texto no hay más diálogos más que el de Pedro y Jesús. No es como que otros se resistieran o como que otros dijeran no. Entonces Jesús se vuelve a sentar a la mesa, y quizás ahí todos friqueados, y les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y hermano, yo te quiero hacer esa pregunta hoy, porque ¿entiendes lo que Jesús hizo? Sé sincero. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Porque ustedes me llaman maestro y Señor. Y Jesús ya había reprochado eso. ¿Por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Y aquí en nuestra cultura quizás latina, por querer mostrar respeto o respetillo a la gente, pues decimos Señor, pero usamos tanto Señor que ya es trillado, ya es más un saludo más que una señal de respeto real. Entonces como que al leer estos textos como que también se nos va el peso de lo que implicaba que al Señor Jesús le dijeran Señor. ¿Me estoy explicando? No a cualquiera se le dice Señor. Se le dice Señor solamente al que manda, al que uno se le cuadra, al que uno dice lo que usted diga, eso se hace. Y entonces Jesús está reclamando, bueno, no está reclamando, pero le está diciendo, ustedes me llaman maestro y ustedes me llaman Señor, y saben que tienen razón porque eso es lo que yo soy. Así que, dado que soy su maestro y dado que soy su Señor, yo ya les lavé los pies a ustedes, y ustedes tienen que lavarle los pies a los demás. Es un jaque mate increíble. No los dejó hacia dónde hacerse. Si ustedes quieran que yo siga siendo su Señor y ustedes quieren seguir siendo mis discípulos, van a hacer lo que yo acabo de hacer. ¿Me están entendiendo, hermanos? O a lo mejor ustedes venían el día de hoy a que les levantara la moral. Pero los discípulos
salieron esa noche. Bueno, de hecho el discurso sigue, Juan 14, Juan 15, Juan 16. Es una bomba de información teológica todo lo que está en esos capítulos, y todo eso sucede en esa noche. Pero lo que Jesús está haciendo es que hace un jaque mate impresionante y ya no los deja hacerse a ningún lado. Lo que yo acabo de hacer, porque soy su maestro y porque soy su Señor, ustedes lo van a hacer. No me van a venir a lavar los pies a mí, se van a lavar los pies entre ustedes. Se van a servir entre ustedes, van a tomar la posición de siervos entre ustedes. Hermano, nos cuesta llegar puntuales a la iglesia, con mayor razón nos va a costar servir a los demás. Precioso, versículo 15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, y esta es la verdad, y no hay otra verdad más que esta: los esclavos no son superiores a su amo. Entonces, ¿por qué allá afuera está lleno de pastores o pseudopastores o pseudolíderes que les encanta servirse de la gente? Usted nunca ha visto eso aquí y nunca lo verá. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. El Señor Jesús amó a sus discípulos hasta las últimas consecuencias porque Él sabía quién era. Y Él no tuvo ningún problema en tomar una posición de siervo porque Él sabía quién era. Hermano, hoy vemos una crisis de identidad terrible. Yo me acuerdo cuando yo era niño, quizás nada tenga que ver, pero a la vez sí. Mi papá nos ponía a barrer la calle y mi mamá no quería porque nos defendía, así como, pues yo lo hago, yo lo puedo hacer. Y mi papá, no, que se enseñen. Y uno irá, sudadera y que nadie nos vea. Porque hay una crisis de identidad. Porque uno llega a decir, eso de barrer lo hace solamente quien limpia la casa, solamente las hormiguitas. Porque hay una crisis de identidad aquí arriba. Y hoy en día no hay problema, no, yo y mi hermano, yo lo he visto a él y yo me conozco a mí mismo. Yo no tengo ningún problema con barrer la calle, hasta con orgullo uno lo hace, porque uno sabe quién es. Uno no tiene problemas, no tiene crisis de identidad, así que no hay problema con hacer las cosas. Me estoy explicando. Espero que sea un buen ejemplo para entender. Hermano, usted no debe tener ningún problema con servir, con amar al prójimo, con evangelizar, con predicar, porque usted sabe quién es. Y si no lo sabe, hay que leer esto. Una identidad clara nos va a permitir amar con el amor ágape que el Señor Jesús amó. Una identidad clara nos va a permitir servir, aunque seamos pisoteados y aunque se burlen de nosotros y aunque pase lo que quieras, nos va a permitir servir con todo el amor y la plenitud del mundo, porque nuestra identidad no la definen las demás personas, sino el Señor. Así que el Señor Jesús ejemplo nos ha dado. Vamos a participar de la cena. En otros años he explicado esto, así que no quiero dedicar mucho tiempo, pero Pascua, voy a bajarme y le pido a mi esposa que me apoye, por favor. Hermanos, la Pascua es que el Señor pasó por alto. El Señor decidió pasar por alto. ¿Qué pasó por alto? La transgresión, la maldad, la iniquidad. Así como Jesús pasó por alto todo y dijo, yo voy a servirlos a ustedes, yo voy a entregarme en servicio por ustedes. Los que somos adultos quizás tengamos conciencia de lo que vamos a hacer, pero yo siempre me ha gustado que los niños participen con conciencia de esto. Pero no es mi tarea educar a tus hijos, es la tuya.
Así que quiero darles 5 minutos, 10 minutos, lo que necesiten, para que tomen a sus niños, si es que van a participar de esto, y les expliquen por qué hacemos esto. Ya debemos de saber por qué lo hacemos. Y si no, podemos dar una explicación rápida, pero en brevedades, el Señor pasó por alto nuestra maldad. Un cordero inocente, porque la Pascua se celebra con un cordero en brasas y se come hasta que se consuma todo, con hierbas amargas para recordar el dolor, la aflicción y el sufrimiento de Egipto, porque así se come la Pascua, y luego se agregan los panes sin levadura y el jugo de uva. Pero la Pascua se celebra así porque tiene una razón de ser, tiene un simbolismo, un significado. Y de hecho, en Éxodo, me parece, dice: y la van a comer así para que cuando tus hijos te pregunten ¿por qué comemos hierbas amargas?, tú le puedes decir: hijo, antes estábamos en Egipto y nos azotaron duramente y hubo aflicción sobre nosotros, pero el Señor nos liberó. Esto se hace para ser totalmente lúdico, para que nuestros niños aprendan y entiendan. Así que quiero darles esos 5 minutos para que puedan platicar con sus hijos y puedan decirles: ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Esto representa esto, esto representa aquello, y lo hacemos en gratitud, lo hacemos en agradecimiento, en alabanza al Señor, en adoración a Él. Lo hacemos con mucha solemnidad, con mucho respeto. Hermano, Pablo dice que no podemos tomar de la cena indignamente, pero nadie es digno de tomar la cena. Esa cuestión de la cual habla Pablo en Corintios, de tomar de la cena indignamente, tiene que ver con la incapacidad de esperarnos y de justamente compartir este pan con otros. Porque en Corintios la gente, los riquillos que salían temprano de su trabajo y que no traían un látigo atrás de ellos que los frenara en su trabajo, pues llegaban a la hora del banquete y comían en caliente, se comían todo lo rico, y luego venían los pobres, los que terminaban sus jornadas de trabajo más tarde, y ya no había nada. Y Pablo dice: ustedes están tomando la cena indignamente, porque se trata de compartir el pan, se trata de compartir la mesa, y ninguno de ustedes espera para compartirla. Cuando unos llegan, otros ya están embriagados. Y condena ese acto. A eso se refiere Pablo cuando se toma la cena, porque si se tratara de nuestra dignidad, hermano, nadie podría participar de esta mesa. Así que vamos a tomar estos minutos, y los que tengan niños, los que necesiten una explicación, se las podemos dar, o se pueden acercar a alguien y decir: ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Qué onda? ¿Qué significa? Pero de verdad, tómense este tiempo.
Hermanos, pues así como nuestro pastor nos lo decía, los invito a que humildemente formemos parte de este acto que es un simbolismo que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue maltratado y fue inmolado en la cruz, y el jugo de uva que representa la sangre derramada en la cruz. Y también los invito a que hagamos conciencia de este acto que estamos por tomar. Y yo los voy a invitar a que pasemos, los voy a invitar que los de atrás formen una línea aquí en medio y vayan pasando. Si gustan pueden pasar un representante por familia o dos, dependiendo de qué tan grande sea la familia, para que puedan pasar a tomar lo que es las galletas y las copitas. Y también si en casa se han preparado para acompañarnos en este acto, es momento de hacerlo, ¿ok? Entonces si gustan ir pasando de las filas de atrás hacia adelante y pasamos hacia los lados para no amontonarnos. Si con un paquete de galletas se ajustan para 2 o 3 personas y son de la misma familia, puede ser con un solo paquete.
Todavía no comemos hasta el final para comer todos juntos, ¿vale? Es una mesa abierta, así que todos son bienvenidos. Y así puestos de pie, yo los invito a que hagamos una oración primero. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor inagotable, por haber dado y haber entregado tu vida por amor a nosotros. Pero Señor, te alabamos porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, gobernando juntamente con Él. Señor, y en este momento nos ponemos a cuentas contigo, pidiéndote que tú limpies nuestros corazones y nuestras vidas con tu sangre preciosa, Señor, y nos permita ser partícipe de este acto tan hermoso que nos recuerda tu sacrificio. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das. Gracias, Señor, por tú fijar tu mirada en nosotros y hacernos tus hijos, Señor, por adoptarnos como tus hijos. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Conforme lo vaya leyendo, para quienes no sepan, vamos a ir comiendo de la galleta y vamos a ir tomando del jugo de uva, ¿ok? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén.
Jesús toma el pan y lo parte y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes se parte. Toma la copa y dice: esta es mi sangre que por ustedes se derrama. Y luego dice: hagan esto también ustedes. Servir. Más toallas y menos títulos. Más servicio y menos posiciones. Amén. Amén. Pues vamos a dar por terminada esta reunión sin antes mencionar nuestras actividades. ¿Pueden sentarse? Bueno, antes de dar los avisos, mañana tenemos un culto aquí, así que ayúdenos a tener limpio el lugar, con todo lo que se pueda mantener limpio. Ahorita recogemos las copitas. Hay una reunión el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en este lugar, el tradicional culto de 7 palabras. Tendremos varios predicadores de talla internacional o interranchonal, de aquí de la congregación, gracias a Dios. Nos vemos aquí a las 3 de la tarde el día de mañana. El día domingo estaremos teniendo nuestro culto de celebración de resurrección en el parque donde siempre nos juntamos. Los que no saben, ahorita les